el dador alegre es el que ofrenda. En 2 Corintios 9, cuando Pablo está hablando del dador alegre, no está hablando del diezmador alegre, está hablando del dador alegre, el que da generosamente según haya sido prosperado. Eso no es diezmo, es ofrenda. Sigamos, dice User, 2 Crónicas 31:10, es un texto de la ley, no sirve. Sigamos, Mateo 23:23, no, Jesucristo nos está enseñando porque él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, Jesús nos está enseñando en Mateo 23:23 o Lucas 21. Está reprendiendo duramente a los fariseos y escribas porque diezmaban lo pequeñito, pero lo importante no lo hacían. Sigamos. Hebreos 7, no, tampoco el Bolívar, no. El texto de Hebreos 7, ya lo dijimos claro que Pablo no está enseñando a diezmar a nadie. Lo que está hablando Pablo es la supremacía del sacerdocio de Melquisedec por sobre el sacerdocio levita. Sigamos. Dice Pastor Mateo 5:17. Álvaro Liberona. Dice Mateo 5:17. Es alguien que cree que todavía está la ley ceremonial. Y yo te pregunto, si ese texto es correcto, según tu interpretación, Álvaro Liberona, y la ley no ha sido abrogada, ¿por qué Pablo no enseñó a la iglesia a diezmar? Si Mateo 5:17, donde dice Jesucristo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, ¿por qué no vemos a nadie diezmando en la iglesia? Si en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, ¿por qué Pablo y no hay ningún caso en la iglesia que alguien haya diezmado? Si Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas y tenemos que guardar el Shabbat, ¿por qué nadie guardó el Shabbat en la iglesia? ¿Los cristianos gentiles? Si Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas, ¿por qué la iglesia no diezmaba ni guardaba el Shabbat? ¿Ni se circuncidaban? Ah, ah. Si Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas, ¿por qué la iglesia no diezma? No diezmó nadie de la iglesia, nadie guardó el Shabbat y nadie de los varones se circuncidó. ¿O no? ¿Estoy equivocado? Que alguien me diga un amén, por favor, a lo que yo estoy comentando. Que alguien diga un amén, según lo que yo estoy hablando. Por favor. Si alguien me diga un amén. Claro, una cosa es sacar el texto fuera de contexto y decir, no, si Jesucristo no vino a abrogarla, pero tenemos la evidencia en el libro de los Hechos. No, Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas, pero tienes el libro de los Hechos. La iglesia no diezmó, la iglesia no diezmó, la iglesia no diezmó, nadie diezmó, Pablo no enseñó a diezmar. Entonces el texto de Mateo 5:17 tiene otro sentido, tiene otra connotación cuando Jesucristo dice no he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Por qué de los cristianos gentiles, romanos, griegos, turcos no guardaron el Shabbat? ¿Por qué nadie guardó el Shabbat en la iglesia? ¿Por qué nadie diezmó? Claro, porque si Jesucristo le hubiesen hecho caso a los apóstoles y la iglesia le hubiesen hecho caso todo a Jesús, entonces vamos circuncidándonos, vamos guardando el Shabbat, vamos pagando el diezmo, vamos no comiendo carne de cerdo, vamos las mujeres purificándose cuando les llega la regla, la menstruación. ¿Hay un problema ahí o no? ¿Cuántos ven el problema ahí doctrinalmente? ¿Ah?
¿O no? ¿O estoy mal? Muchos, atención con esta información que te voy a dar, ¿ah? Muchos solamente te dicen solo escritura. Vas a escuchar, mira, escúchame pueblo de Dios, amigos y amigas que están en el en vivo. Vas a escuchar a Suyel Michelin, decir, solo escritura. Yo no soy solo escritura. Yo no soy solo escritura. Pero vas a escuchar a Suyel Michelin decir, no, solo escritura. Pero la evidencia histórica también te muestra la verdad. La evidencia histórica te muestra la verdad de una doctrina o no. Nadie de los padres de la iglesia diezmaba. Nadie de los padres de la iglesia diezmó. Nadie en el libro de los Hechos, cristianos gentiles, romano, griego, turco, nadie diezmó. ¿Por qué? Entonces hay un problema con la sola escritura. Es solo escritura cuando le conviene, pero no es solo escritura cuando no le conviene. Alguien me está preguntando si tengo otra enseñanza. Claro que sí. Soy el único en TikTok que enseña en vivo Apocalipsis. Soy el único en TikTok, porque alguien me está preguntando si enseño otras cosas. Soy el único que enseña Apocalipsis aquí en TikTok. Dice, sí diezmaron, dice Jorge Vicencio. Muéstramelo. Históricamente o en el libro de los Hechos. Vamos, muéstrame un texto. La iglesia en el libro de los Hechos diezmando. Uno. Claro, los otros enseñan Apocalipsis, pero lo enseñan mal. Yo lo enseño bien. Uno que me diga un cristiano gentil, no judío, diezmando en el libro de los Hechos. Muéstrame uno. Uno. Mira, salió uno enojado, está enojadito, mira, dice, a ver qué lo sacaron, lo sacaron. ¿Cierto? Dice, pero ¿cuánto es el 10% para Dios? Dice, no, si no hay ningún 10% para Dios. Hermano, no hay ningún 10% para Dios hoy. Hoy no hay ningún 10% para Dios. Ninguno. Hoy hay ofrenda. Ofrenda. Nada más. Es lo único que enseñó Pablo. Ofrenda. Si no le gusta, se va a ir en contra de la historia y del mismo Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, donde Pablo nunca enseñó a diezmar. Entonces, wow, ¿por qué hay pastores que enseñan el diezmo si la iglesia no lo hacía? ¿Por qué hay hermanos que creen en el diezmo si la iglesia primitiva no lo hizo? ¿Por qué están diezmando? ¿Por qué? ¿Por qué están enseñando el diezmo? ¿Por qué? Bíblicamente, amiga Natalie Ramos Meléndez, 1 Corintios 16, 2, si no me equivoco, dice el primer día de la semana, o sea, ofrendar una vez a la semana. Bíblicamente dice el apóstol Pablo. Lo vamos a buscar. Mira lo que dice, 1 Corintios 16, porque hay una hermana que me está preguntando cuántas veces se ofrenda. Vamos a buscar 1 Corintios 16. Dice, Primera Corintios 16.
Mira, escuchen. Dice, en cuanto a la ofrenda, tienes a Pablo no diciendo en cuanto al diezmo, 1 Corintios 16, lo voy a leer. No dice Pablo en cuanto al diezmo, no dice eso. Dice en cuanto a la ofrenda, para los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, dice Pablo, ponga aparte algo, no ponga aparte el diezmo, no ponga aparte la décima parte, no, dice ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay una hermana que me preguntó, porque me estaba preguntando cuántas veces se ofrenda. Bíblicamente en 1 Corintios 16, Pablo dice una vez a la semana. ¿Cuándo? ¿El primer día de la semana? ¿Qué? ¿El Shabbat? No, el día domingo. Y la verdad os hará libres. Dice, saludos pastor, soy nueva creyente y me gustaría un consejo sobre este tema del diezmo. Dice Natalia Sánchez. Sí, Natalia Sánchez, si me estás escuchando, la iglesia no se da el diezmo a ningún pastor, porque los que recibían el diezmo bíblicamente son los levitas. Ni siquiera había una frecuencia de diezmo antes de la ley. No, porque Abraham es el único caso. No podemos sacar doctrina de ello. En la ley se le entregaba los diezmos a los levitas, a los pobres, a la viuda, al huérfano. Hoy no hay levitas. Algunos quieren meter a los ministros de alabanza como levitas, otros quieren meter al saco a los pastores como levitas. No, señor, tienen roles, tratamiento y responsabilidades completamente distintas. Entonces a la amiga que me preguntó recién, soy nueva creyente, usted no diezme. Bíblicamente no tiene que diezmar. Usted tiene que apartar algo, dice el apóstol Pablo, el primer día de la semana, el día domingo. Entonces cuando usted se reúne en la congregación, usted apartó algo y usted da con un corazón alegre, según haya prosperado, y se lo entrega a la iglesia. Ahora usted puede partir la ofrenda y entregársela al pastor la mitad y la otra ayudar a los pobres en la calle. ¿Por qué no? Ofrenda. Dice Verónica Lamilla, dice, bueno, debe ser una impía, no debe ser una cristiana por el comentario con risita y todo, que no tiene ningún sentido, los tontos no se ríen. Sigamos. Gracias, no me feliciten, no me feliciten por enseñar esto. Yo trato de ser un siervo de Dios enseñando esto, la Biblia, como corresponde, siendo honesto con las Escrituras. No debemos ser sinvergüenzas de andar pidiendo cosas que Pablo no enseñó ni lo hizo la iglesia primitiva. ¿Ok? Así que, por ejemplo, en la ley, ya sabemos que el único caso antes de la ley fue el diezmo de Abraham. Abraham, los pastores te enseñan, y yo he escuchado a pastores acá en TikTok. Una vez me subía uno, me bajó cascando. En ese tiempo cuando me subía algunos en vivo. Este pastor era a favor del diezmo y me bajó cascando. Entonces, obviamente no le gustó, porque él me dijo, pero debemos obedecer lo que hizo Abraham. Él es el padre de la fe y debemos seguir a Abraham. Entonces yo le dije, bueno, si vamos a seguir a Abraham con el diezmo, hagámoslo una sola vez. Porque Abraham, ¿cuántas veces diezmó? ¿Diezmó quincenalmente, mensualmente o anualmente? ¿Cuántas veces diezmó Abraham? ¿Cuántas? Una. Entonces, si vamos a seguir a Abraham, sigámoslo al pie de la letra. Diezmemos una sola vez, chao, se terminó.
Mateo 23, 23. Dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Dónde está Jesucristo enseñando a diezmar acá? ¿Dónde está Jesucristo enseñando a diezmar? ¿Dónde? Siguiente versículo dice, ok, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Dónde está Jesucristo enseñando a diezmar en Mateo 23, 23? ¿Dónde? ¿Dónde está? Dice, siga leyendo. No, si no hay nada más que leer. Ustedes me citaron Mateo 23, 23 y leímos Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas. Está retando, está increpando duramente a los fariseos porque ellos eran expertos diezmadores, pero habían abandonado la justicia, la fe y la misericordia. No está enseñando a diezmar. Dice, termina el versículo 23, claro que sí. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto te era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? Claro, me dijeron que leyera Mateo 23, 23, pero yo le pregunto a ellos, ¿a quién le estaba hablando Jesucristo aquí? Que me dijiste que leyera hasta el final, lo leí. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? ¿A quién? Dice que es aquello. Dice, ¿quién es la persona que dijo esto? Felipe Andrés. Dice que es aquello. El diezmo. Claro que sí. Le estaba diciendo a los judíos, al pueblo de Israel, sobre todo a los fariseos y escribas, le estaba diciendo, parafraseándolo al lenguaje de hoy, tienen que diezmar, pero también tienen que seguir la fe, la justicia y la misericordia. ¿Pero a quién le estaba hablando? ¿Le estaba hablando a la iglesia? ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? ¿A quién? ¿A quién le estaba hablando Jesucristo? A los fariseos, al pueblo de Israel. Ni siquiera le estaba enseñando. El pueblo de Israel sabían que tenía que diezmar. Es un absurdo decir que Jesucristo estaba enseñando a diezmar cuando el pueblo de Israel sabía diezmar solito. No tenía que enseñárselo a Jesús. Malaquías 3:10 es un texto de la ley. Amigo que me citaste Malaquías 3:10. Robará el hombre a Dios, y vosotros me dijiste en qué me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, porque la nación toda me habéis robado. ¿Qué nación? ¿Qué nación? Amados hermanos, amigos, ¿qué nación? Porque la nación toda me habéis robado. ¿Qué nación? Israel. No es mi punto de vista, Nelson. Nelson Argañas. No es mi punto de vista, es la verdad bíblica. Dice porque la nación toda, ni siquiera existía la iglesia, amigo Nelson Argarañas. No estaba ni siquiera la iglesia, ni existía la iglesia. Pablo ni siquiera había nacido. Estaba hablando de Israel. La nación toda me habéis robado. Le habían robado el pueblo de Israel a Jehová. La iglesia ni siquiera existía. ¿Cómo le iba a estar hablando? ¿Cómo el texto de Malaquías 3 del 8 al 10 vamos a estar diciendo que es un texto para la iglesia? Si la iglesia ni siquiera existía. Jesucristo ni siquiera había muerto. Pablo ni siquiera había nacido todavía. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que Malaquías 3 al 10 es un texto para la iglesia? Si es un texto, Malaquías es un texto que corresponde a la ley. Y en Romanos 6:14 dice claramente, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si usted quiere decir que todavía estamos bajo la ley, entonces tenemos que seguir todas las cosas de la ley. Si usted me dice, no, es que Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas, entonces tenemos que hacer todo lo que sale en la ley. Todo. Claro, pues si usted me dice que Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas, entonces vamos a tener que hacer todo lo de la ley. Hebreos capítulo 7, amigo, Felipe Andrés, en Hebreos 7 Pablo no estaba enseñando a diezmar por ninguna parte.
Dice, y ahora, dice, hay algunos que reciben el diezmo, hay hombres mortales reciben el diezmo. Se refería a los levitas. En el contexto del tiempo de Pablo, eran los levitas. Pero Pablo no estaba enseñando a diezmar en Hebreos 7. Estaba enseñando la supremacía del sacerdocio de Melquisedec. Eso lo saben todos los grandes teólogos. Los más grandes teólogos saben que Pablo no estaba enseñando a diezmar en Hebreos 7. Y cita el texto, el diezmo de Abraham a Melquisedec para decir que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Levita, porque Abraham en sus lomos tenía el sacerdocio levítico, la descendencia de Abraham, Jacob y después las 12 tribus de Israel. Entonces Pablo en hebreo no estaba enseñando a diezmar tampoco. Lo que pasa es que esos textos lo utilizan muchos pastores, sobre todo el de Hebreos 7 lo utilizan los adventistas. Y un texto más de 1 Corintios 9, si no me equivoco también, lo utilizan los adventistas para decirle a las personas, a los fieles, a los feligreses que tienen que diezmar. De hecho, yo les voy a citar un texto que parece contradictorio. Mateo 5:17, ¿qué es lo que dice? Atención, parece contradecirse, pero no lo es. ¿Qué es lo que dice Mateo 5:17? Dice, no penséis que he venido a abrogar, palabra de Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, al parecer nos está diciendo Jesús que la ley va a estar vigente siempre. Pero vamos a ver Lucas 16:16 lo que dice. Lucas 16:16 dice lo siguiente. La ley, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y en el versículo 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Eso quiere decir que estamos en la ley? Imposible. Algo tiene que estar diciendo Jesús acá, pero no es lo mismo, porque en Romano el mismo Jesús que se le apareció a Pablo, le dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, acá se está refiriendo a otra cosa Jesús. Cuando dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, porque en otro texto Jesucristo dice, cuando todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió todo eso? ¿Cuándo se cumplió la ley? Cuando Jesucristo en el madero dice, consumado es. Ya no tienes que cumplir absolutamente nada, sino la salvación es por fe. No cumples nada, no accionas nada, tú vives por fe. La salvación es un regalo a través de la fe, no siguiendo los rudimentos de la ley. Porque si la ley estuviera vigente, tendríamos que guardar el Shabbat, tendríamos que diezmar, los hombres circuncidarse, las mujeres purificarse cuando les llega la regla, no deberíamos comer marisco ni cerdos. Entonces eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Dice Bastián, un debate, pastor. Claro que sí, envíame la invitación, Bastián Vera. Entonces, esto es lo que te estoy diciendo, es irrefutable. Porque si alguien te dice que la ley no ha pasado, entonces, ¿por qué no seguimos todas las cosas que se hablan en la ley? ¿Por qué? Lo que pasa es que hay una diferencia en la ley. Está la ley moral y la ley ceremonial. Son dos cosas totalmente distintas. La ley moral no se quitó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí está toda la ley. Mandamientos. Pero el Shabbat, que sale en el Decálogo, no lo hizo la iglesia. Si alguien te dice, sí, pero que el Decálogo, Éxodo 20, el Shabbat es antes de la ley, entonces ¿por qué la iglesia no guardó el Shabbat? Los cristianos gentiles. Los judíos obviamente podían seguir la tradición de seguir guardando el Shabbat, pero ¿por qué la iglesia no lo hizo?
¿Por qué la iglesia no diezmó? En el libro de los Hechos y los padres de la iglesia, ¿por qué no diezmaron? ¿Por qué no guardaron el Shabbat? Yo te diga, los sueños. ¿Qué tal, me escuchas? Sí, obviamente tú eres parte de que la ley está vigente todavía. No, solo quiero, conecté a tu live aquí porque estaba escuchando y quisiera saber primero, ¿usted es pastor? Sí, soy pastor. Me acaban de Ah, tumbar un live en mi otra cuenta súper. y ahí dice pastor. No sé por qué me pregunta eso si ahí dice pastor. No, para asegurarnos, o sea, vengo en buena onda, no en mala, por eso te pregunto. Ah, ok. Pregunto, te veo hablar contra, porque aquí dice que el diezmo no te alcanza a ver, es una gran estafa a la iglesia. Sí. Yo soy cristiano, yo diezmo y diezmo más del 10%, porque al igual que no creo ya, porque la ley ya no se rige, sino que es por gracia. Creo que Dios nos ha dado todo por gracia y por eso doy más del 10%. Ahora mi pregunta es, eh, ¿cuál es el problema del diezmo? Mucho, mucho Porque a problema. mí, porque, am- y saco Una, esta conclusión, hay gente que refuta y dice, muéstrame porque existe Dios, y otro dice, demuéstrame que no existe Dios. Entonces yo prefiero creer y que al final de los tiempos, si realmente cree Dios, si existe Dios, yo me voy a ir al cielo y el que no creyó se va a donde se destine. Lo mismo pasa a mí con el diezmo. Yo prefiero diezmar, hacerlo de fe, hacerlo con amor, porque es para la obra de Dios. Y que finalmente, si estuvo mal, listo, estuvo mal, no perdí nada. no, pero nosotros los cristianos, amigo, ¿cuál es tu nombre? Disculpa. Iván, Iván, nosotros los cristianos, porque tú lo que me estás dando es una opinión personal. Nosotros los cristianos debemos movernos, al menos en la gracia, en el pacto de la gracia, en el Nuevo Testamento, seguir lo que nos enseñó Pablo, lo que nos enseñaron los apóstoles, lo que nos enseñó en el contexto de la gracia, y debemos hacer o no hacer cosas según los criterios que nos habló, por ejemplo, Pablo, que le habló a la iglesia cristiana gentil. Yo te pregunto, ¿nosotros los cristianos somos libres para hacer lo que queramos o tenemos que seguir las instrucciones del Nuevo Testamento? o sea, tenemos el libre albedrío, po. No, pero eso es una cosa. Las instrucciones, nosotros hacemos cualquier cosa o hacemos las instrucciones que salen en el Nuevo Testamento. ¿Cómo te mueves tú? ¿Tú te mueves por opiniones o te mueves por lo que dice la Biblia? En el Nuevo Testamento. No hablemos de la ley. O sea, yo, literalmente, la Biblia para mí es el manual de vida, po. Claro. Y por ejemplo, Pablo no enseñó nunca a diezmar. Entonces, a la Sí, iglesia pero y en el libro de ahí lo Éxodo, que pasa es que estamos esperando que literalmente nos digan, pero hay muchos ejemplos en la palabra donde la gente daba a la iglesia. pero ofrenda, no diezmo, nunca. No, pero por eso, dar, uno puede dar diezmo, puede dar ofrenda, eso es lo que pasa finalmente. Mira, a mí en mi iglesia nunca me han obligado a dar el diezmo. En mi No, iglesia amigo, nunca no, amigo. me han obligado a dar el diezmo, nunca, no, ustedes de aquí para adelante. Yo he visto iglesias donde hay el listado de la gente que debe el Amigo, diezmo, o sea, eso me parece sí, mucho. pero que tú estás hablando solamente de opiniones personales, ¿no? Nosotros tenemos que refutarnos, debemos hablar conforme a la Biblia. Pablo lo único que enseñó es la ofrenda. ¿Por qué tú quieres que las personas diezmen? ¿O por qué tú diezmas? Si Pablo solamente enseñó a ofrendar, 1 Corintios 9, 1 Corintios 16, 2 Corintios 9 completo. ¿Por qué tú me hablas del diezmo? ¿Dónde apareció eso? ¿Tú lo sigues por tradición? ¿Te lo enseñaron desde pequeño? ¿Por qué tú diezmas? No entiendo. Muéstrame el argumento bíblico, porque nosotros los cristianos nos movemos por lo que dice la Biblia o creemos que dice la Biblia. Muéstrame el versículo o qué cosa tú te fundamentas para dar el diezmo. En la Biblia, po. ¿Dónde? Te lo envío entonces. En Hebreos 7, por ejemplo, no sé si el hermano se fue o fue a buscar un texto, no lo sé, pero en Hebreos 7 no habla, Pablo no está enseñando a diezmar. Pablo estaba enseñando la supremacía del sacerdocio de Melquisedec por sobre el Levítico.
Entonces, él, por ejemplo, llegó diciendo, este hermano, que cuál era el problema de diezmar. El problema no es contra el diezmo, el problema es en contra de una falsa doctrina. Porque si tú no criticas el diezmo, entonces no deberíamos criticar la idolatría, o hablar en contra de la idolatría, o cosas que a Dios no le agradan. Entonces podríamos estar en una libertad y hacer lo que queramos. No sé si me escuchaste, amigo. Sí, pero ahí estamos mezclando peras con manzanas, o sea, no tiene que ver una cosa con otra. Es que muéstrame entonces el texto donde tú te aferras que hay que diezmar, po. Vamos a subir a persona hoy día. Beatriz Valles, a ver, vamos a subir a otra persona. Lo que pasa es que acá, lo que lamentablemente entiendo que me dice el amigo, que uno puede hacer lo que quiera y creer lo que uno quiera y no tenemos que tener la Biblia como base. Y eso es terrible, porque si no tenemos la Biblia como base, entonces podríamos hacer lo que queramos. Dios te bendiga, Beatriz. Dios le bendiga, pastor. Buenos días. Bueno, aquí, yo lo que considero, si el diezmo en le voy a hacer la pregunta primero y bueno, voy a dirigir algo y usted me dice si estoy bien. Creo que en la antigüedad el diezmo era usado. ¿Para qué se usaba el diezmo? Y era el 10% de lo que tú ganabas en agricultura, poniéndolo así esta época, de frijol, de garbanzo, de trigo, ¿no? Y tenías que llevarlo al alfolí. Entonces, ¿pero para qué usado? En aquel entonces, ahí dice, bueno, que para las viudas, los necesitados, o sea, era un remanente que la iglesia tenía para ayudar al prójimo. Entonces, si se va a usar el diezmo, que se use para lo que era en la antigüedad. Allí están desobedeciendo una ley que se usaba para ayuda, no para el evangelio, vamos a decir así. Muy larga tu pregunta, me dijiste, le voy a hacer una pregunta. Bueno, la pregunta, estoy bien en esto que afirmo, en esto que digo, que he leído, que Dios... Yo le voy a decir, dígame. Le voy a decir, Beatriz, cómo nace el diezmo. Recordemos que la tribu de los levitas no adquirió, cuando salieron del desierto, no adquirieron tierras. Entonces, por el hecho de no tener tierras o posesiones, se le otorgó un diezmo que se le conoce como el diezmo de los levitas o el diezmo de Jehová a los levitas, porque no tenían posesiones, no tenían tierra, no podían plantar legumbres, trigo. No sé si alguien puede bajarle la persona que tiene por favor. Entonces, como los levitas no tenían tierra y no podían cultivar la tierra, entonces Dios les permitió que ellos recibieran el diezmo. Como no tenían tierras para cultivar, de ahí aparece el diezmo. Luego se extiende a la viuda y los pobres, porque la viuda y los pobres estaban exentos de diezmar en la ley. Jesucristo nunca diezmó. Jesucristo, a pesar que era del pueblo de Israel, él no diezmó porque él estaba exento por ser pobre. Jesucristo no diezmó. Y en el texto dice claramente, la zorra tiene guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Los evangelistas o predicadores de prosperidad le enseñan a las personas que Jesucristo era rico para decirle a las personas que ellos también pueden ser ricos. Jesucristo no era rico. Él no tenía dónde recostar su cabeza. De hecho, los fariseos ninguneaban a Jesús porque él era un hijo de un carpintero. Es verdad. Entonces, cuando tú citas textos primero, acá tenemos un enredo y una mezcla de cosas. Hay que diferenciar la ley de la gracia. Es un pacto distinto, con mejores promesas. Entonces, si nosotros hablamos de los textos que hablan de la ley en el Antiguo Testamento, nos podríamos preguntar, si seguimos lo del diezmo, ¿por qué no podemos seguir otras cosas también de la ley? Las mujeres purificarse. Las mujeres tendrían que purificarse, no deberíamos comer mariscos, tendríamos que no comer cerdo, teníamos que los hombres circuncidarnos.
Entonces, ¿por qué el diezmo sí y lo otro no? Porque el diezmo le conviene a muchos pastores, lamentablemente. Y Claro, Pablo claro. nunca enseñó a diezmar. Eso es lo que decía yo recién al amigo Los Sueños. Pablo nunca enseñó a diezmar. La iglesia nunca diezmó. Los padres de la fe nunca enseñaron. Irineo, amigo Los Sueños, Sí. también para ti, Beatriz, un Ajá. padre de la fe como Irineo sabía y declaró, está puesto ahí en la historia, que Irineo, un padre de la fe, dice que los que daban el diezmo era el pueblo de Israel, pero que la iglesia tiene todo en común. Todo en común tiene la iglesia. Hay un ruido por ahí. Hay alguien que está metiendo mucha, no sé quién es la persona que, discúlpenme, que está, Ajá. no sé quién es. El tuyo, Beatriz. ¿Será? Tu micrófono voy a cerrarlo porque ahí sí. Ahora Los Sueños. Ya. Si bien el Nuevo Testamento no habla de porcentajes, la verdad. Estamos claros en eso, ¿cierto? Sí. Pero asumimos que cada cristiano debemos construir de forma generosa. Yo creo que eso nos falta mucho a los cristianos que no son generosos. He visto muchas ofrendas que, como yo le digo, ofrendas con el boleto. Exacto. Toda iglesia y toda organización tiene gastos Sí. y necesita recursos, creo yo. No creo que una iglesia se de la nada, o no es así. Porque la No, es que iglesia no es el lugar, eso que sino tú que... me dices de recursos, eso que tú me dices de recursos, como es un lenguaje bíblico. ¿Cómo Claro, eso de recursos? Eso no es bíblico lo que tú me estás hablando. ¿Cómo eso de recursos, ahora, que necesita pero ahora recursos la iglesia? le pregunto, Eso no es la bíblico. iglesia, la iglesia tiene gastos y finalmente uno diezma y ofrendas para la obra, po. Pero Pablo nunca habló de gastos. Pablo lo que habla es que el obrero es digno de su salario. Entremos en Ahora el le lenguaje pregunto, bíblico, amigo. en la iglesia, bueno, no le llaman, porque la iglesia somos las personas, no el lugar. Obvio. El lugar donde predican, santuario, templo, utiliza luz, yo creo, po. Sí. ¿Y eso con qué se cubre? Ofrendas. Lo bíblico de ofrendas. Nunca existió el diezmo en la iglesia. Ya, eso estamos hablando, o sea, sí o sí la iglesia, el sector donde se hace, ¿tiene gastos o no? ¿O cómo se le llamaría? Sí, pero no podemos hablar. Nosotros tenemos que hablar un lenguaje bíblico, amigo. Tú no puedes Sí. decir, vamos a enseñar esto porque hay gastos. No, tú tienes que enseñar No, porque lo no. dice la Biblia. Estoy hablando generalizado, no estoy sacando el texto de la Biblia en eso. Estoy diciendo que una iglesia, un sector donde se predica, un sector, un templo, tiene gastos. A eso me refiero. No Ya, estoy diciendo ok. que la palabra, la Biblia dice, la iglesia tiene gastos. No he dicho eso. Ok. Ya, ok. No No, estoy si lo diciendo dijiste al eso. principio. Lo dijiste, que la iglesia necesitaba recursos. Lo escuché de ti. Sí, pero la iglesia, no estoy diciendo, la Biblia dice que la iglesia necesita recursos. Estoy diciendo que la iglesia necesita recursos como un concepto de que sí necesita, porque si hay que pagar luz, si hay que pagar agua, hay que pagar un sinfín de cosas. Se necesita. Ya. O no se La yo, iglesia, no la metas en esto. No utilices la iglesia. Porque cuando Pablo No, es habla que de no la iglesia, el recursos, como, sector, como el tú lugar, hablas, el templo donde claro, se no hables de predica, iglesia, porque necesita hermano, eso. la iglesia no recibe ningún dinero. Tenemos que hablar lo bíblico. El obrero es digno de su salario. El pastor, el que está predicando, el evangelista, ellos necesitan una ofrenda para poder subsistir, que es lo que O habla sea, Pablo en 1 o sea, te Corintios está 9, diciendo que 16 y la 29. ofrenda es del pastor. Sí, del Toda la pastor. ofrenda. Sí. ¿Y cómo se compran entonces? Bíblicamente. Pregunto yo, un parlante, un micrófono. Se lo paga el pastor, pues amigo, ¿cómo Ah, estás haciendo esa entonces pregunta? si la iglesia, si un día el pastor dice, no, me voy a otro lugar, las cosas se las lleva el pastor. Obvio, los recursos son de él. O sea, la iglesia, si la iglesia se da para, yo ofrendo, un ejemplo, soy generoso, yo ofrendo, doy plata, ¿cierto? Doy dinero, perdón, ofrendo, mejor dicho, para que no sacar de contexto. Y se compran micrófonos, se compran parlantes, se mejora el templo, y un día el pastor dice, no, yo me voy, se lleva todo el pastor. ¿Nada es de la congregación? Amigo, primero te saliste del tema del diezmo y me estás hablando de otra cosa ahora. No, te ¿Por estoy qué? Si haciendo no una estamos pregunta hablando de directa, ofrenda. estoy haciendo una pregunta directa porque No, me no, dice no, que la no, ofrenda es no tuya, estamos, no te y lo confundas. que se compre con la No ofrenda estamos también es hablando de tuyo. ofrenda. No estamos hablando de ofrenda.
Estamos hablando de diezmo. Y tú no has argumentado un versículo de que la iglesia tiene que diezmar. Yo debería haberte bajado hace rato. Todavía estoy esperando ese versículo. Pero si se lo mandé. ¿Dónde la iglesia tiene que diezmar? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde? Se lo leo. A ver. Diezmara, por favor, no me saque un texto de ofrenda. Siempre me pasa esto, ¿eh? Cuando yo enseño una doctrina, porque yo tengo otro perfil amigo, cuando yo hablo de doctrina, siempre digo muéstrame un texto. Y cuando se trata del Shabbat, del diezmo, no hay ningún texto. No lo vas a encontrar en ninguna parte. Y los textos que tú crees que son del diezmo, no son del diezmo. Ni se está enseñando el diezmo. Muchos pastores han torcido la escritura al pueblo de Dios, como por ejemplo, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Y si tú no das el diezmo, eres ladrón. Y esos son textos que han utilizado pastores para timar al pueblo de Dios. ¿Cuál es el texto? Malaquía 3:10 habla del diezmo. Ese es el texto de la ley, amigo. ¿En qué pacto está usted? ¿Cómo? Ese es un texto de la ley. ¿En qué pacto está usted? Pero aquí no importa el pacto, estamos hablando del diezmo. Po. No estamos hablando si es antiguo o no, estamos hablando del diezmo. Ah, no importa el pacto. No, o sea, estamos bajo la ley entonces, según tú. No, pues estamos hablando Resulta... usted me dijo hablar del diezmo. No, pero ahí estamos confundiendo las cosas. O pastor, usted me dice, hablemos del diezmo ofrenda. Me dice, no, que está bajo el pacto. Está hablando del diezmo. O sea, ¿no? Estamos bajo la ley entonces. ¿Y por qué me cita el texto de la ley y no me cita circuncidarse? Pero estamos hablando del diezmo, ¿no? Me dijo, tráeme un texto del diezmo. En el Nuevo Testamento te lo dije como 10 veces. La ley no sirve. No sirve un texto en la ley. Estamos en la gracia. ¿Y los 10 mandamientos bajo qué están? Pregunto yo para saber, pues. Sí, y en el diezmo, en el Decálogo, en Éxodo 20, ¿está el diezmo? Le pregunto, ¿los 10 mandamientos bajo qué están? Te pregunto, ¿está el diezmo en el Decálogo, en los 10 mandamientos? Porque tú me estás citando el Decálogo. Me estás diciendo que el diezmo está en el Decálogo. No, yo no estoy diciendo eso, le estoy preguntando si los 10 mandamientos bajo qué pacto están. Nada más estoy preguntando. Sí, lo que pasa es que tú estás confundiendo, y veo que te falta, discúlpame, te lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, veo que tú eres joven, parece. Te falta mucho estudio, porque hay una ley moral y una ley ceremonial. No puedes confundir ambas. Pero pastor, mire, yo estoy haciendo una pregunta y usted, cada vez que le hace una pregunta, usted trata de evadirla, de preguntar varias cosas, ¿no? Que si pero no yo hice una pregunta y tú no me la has contestado todavía. No. Como que no sirve. Si tú me contestas la pregunta, yo te contesto lo que tú quieras. Tú no me has mostrado un texto, me mostraste un texto de la ley. 3:10. Me dice, no, que eso habla de diezmo, pero está el pacto. O sea, no sirve. Me dio uno el diezmo, ahí está el diezmo. No sirve. Porque según Pablo dice en Romanos 6:14, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo tú me estás mostrando un texto de la ley? Habla con respecto al diezmo, ¿no? Está bajo la ley. Y le pregunto yo a usted, ¿los 10 mandamientos están bajo la ley también? Esa es ley moral. Entonces, da lo mismo entonces. ¿Da lo mismo qué? No entiendo. No, está hablando Malaquía, me dice, no, que eso está bajo el pacto, los 10 mandamientos. No, es que esa es ley moral. Yo creo que hablamos de cuando usted habla de lo moral, creo que el hecho de que usted me diga que la ofrenda es del pastor, estamos equivocados. ¿Hay levitas hoy? Porque en ninguna parte de la Biblia dice que la ofrenda es del pastor. ¿Hay levitas hoy? No, ya no queda nadie. Yo te podría haber bajado hace rato porque no tienes idea de la Biblia. Parece que juegan mucho PlayStation, pero de la Biblia no saben nada. Discúlpame. Te estoy respondiendo que levitas no hay, po. Ya, entonces, ¿por qué damos el diezmo entonces si no hay levita? ¿Y por qué la ofrenda del pastor entonces y toda la ofrenda del pastor? No me hables de ofrenda, estamos hablando de diezmo. ¿Y la ofrenda por qué si no hay levitas, los diezmos eran para los levitas. Si no hay levitas hoy, ¿por qué tú le das el diezmo a los pastores? Porque es para la obra, po. No le doy a los pastores, yo le doy a la obra. No, si usted me está hablando, o no, estamos hablando de los levitas. Estamos hablando, no mezclen las cosas, estamos hablando de los levitas. El diezmo se le entregaba a los levitas. No se ciegue, abra su mente. Si no hay levitas, ¿por qué tú le entregas el diezmo a los pastores si no hay levitas? Yo no entrego diezmo a un pastor, le entrego a la obra.
Lo reciben los pastores, los que se compran un BMW con el diezmo. Ahora mi pregunta, ¿por qué la ofrenda es suya? ¿Dónde está No, escrito yo te eso? pregunto que lo veo aquí. No, amigo, te falta mucho estudio. ¿Eh? No, pero ¿dónde dice que la ofrenda es para el pastor, po? Pero ¿qué es lo que dice la palabra? El obrero es digno de su salario. ¿Quién es el obrero? Aquí dice, su salario. No, ¿Quién, de y toda la cuál es el plata. salario? ¿Cuál es el Un salario? salario. Un salario, un sueldo, es un salario. Un sueldo. ¿Quién le da ese sueldo? ¿Cómo? ¿Quién le da ese sueldo al pastor? ¿Cómo quién le da? Me estaba hablando de sueldo. ¿Quién le da ese sueldo al obrero que es digno de su salario? Usted me habla de un salario, ¿cierto? ¿Quién? Para mí un ¿Pero quién salario le da el es un salario sueldo. entonces a él? ¿Quién le da el Es un salario? sueldo. ¿Quién le da el salario al pastor? Finalmente la iglesia. ¿A través de qué? ¿Cómo? Se escucha entrecortado. ¿A través de qué se le da el sueldo al pastor? Entre los diezmos y la ofrenda. No, porque el diezmo es de la ley. Pero hay gente, aún así, gente que diezma. Po. Yo creo que en su iglesia igual hay gente que diezma. No, creo que usted diga, no diezme. Yo no recibo diezmo. No, yo no recibo diezmo, ni creo en el diezmo, y estoy en contra del diezmo. Ya. Porque el diezmo es un fraude. Hoy Ahora día es una estafa. usted me dice que el obrero es digno de Hoy día su es una salario, estafa o sea, el de diezmo. un sueldo. No has Y el demostrado, te he En dado, este caso, que es la te he ofrenda. dado 5 Y la o 10 ofrenda, minutos. y la ofrenda es Y toda no has suya. Esa es mi pregunta. demostrado absolutamente ¿La ofrenda es toda nada. para usted? Ponte a estudiar porque no sabes nada de pactos, no sabes en qué pacto estás, no Mi pregunta sabes es- el libro de los hechos. Pero no respóndame la libro de pregunta, vos, pastor. Fue Usted 3 a le 30 pregunto, años. ¿la ofrenda es toda suya? Esa es mi pregunta, nada más quiero saber. Si yo llego a su iglesia y ofrendo 5 millones, ¿los 5 millones son de usted? ¿Y de quién son tuyos? Pero pastor, responde la pregunta. ¿Cómo usted responde con una pregunta? Te la respondí hace rato. El obrero es digno de su salario. Un salario, ¿Sí? no de toda ¿Quién la le da el ofrenda. salario? Ah, no, el salario. Pablo, cuando está hablando de salario, el obrero es digno de su salario, no está hablando de ofrenda, está hablando de un sueldo. No está hablando de todo. O sea, le pregunta a usted, entonces, ¿cómo No, mantiene la amigo, iglesia? O sea, todo es no. suyo. Te di 10 minutos Yo y creo no que ahí tienes está idea equivocado, pastor, absolutamente porque de nada. No tienes idea absolutamente de nada. De nada. Eres un joven altivo y orgulloso que no tiene la más mínima idea de lo que estamos hablando. Me dijiste, me sacaste un texto de Malaquías, cuando es un texto de la ley. Luego mezclas el sueldo, porque obviamente cuando Pablo habla de que el obrero es digno de su salario, está hablando de un sueldo. ¿Y quién le gestiona esos sueldos? 1 Corintios 9, 1 Corintios 16, 2 Corintios 9. ¿Cuál es el sueldo de un pastor? Porque el obrero es digno de su salario, la ofrenda. Punto. Punto. Dios te bendiga, Beatriz. Perdóname. Parece que te silencié, Beatriz. Disculpa. No hay problema, yo no se escucho. Pues sí, yo estoy de acuerdo con usted, completamente. Porque en las iglesias que estuve de niña, no, a mí me molestaba mucho que hasta nombre le tenía que poner mi madre, el nombre, y el pastor decía, estar en maldición aquel que no diezma. Y eso mi mamá le inquietaba. Aparte hacían unas listas enormes de quién diezmaba. Claro que arriba el número 1 era el que ganaba más, el que tenía más dinero, aparecía hasta su sueldo ahí. Y les daban hasta diplomas. Eso a mí me parecía nada por la voluntad de Dios. Así es. Nada. Y hacía mi mamá un enorme sacrificio por llevarlo y contentos porque pues el Señor finalmente ve la intención, pero estábamos errados. Después, yo después sentí por medio de su espíritu que eso no era bíblico y me puse a estudiar. ¿Por qué dices eso, Señor? ¿Por qué me dices eso? Y empecé a buscar información y así, por eso estoy de acuerdo con usted, porque es verdad, eso no es de este pacto. Exacto. Y Lo que pasa, mi amiga Beatriz, yo lo Ajá. siento por tu mamita, por las cosas que ustedes vivieron. sí, Lamentablemente, esto pasa a ser como un engaño cuando tú le dices a las personas que son ladrones o que van a ser maldecidos cuando no dan el diezmo. A mí me han hablado hermanas, sin mentirte, ¿eh? A mí me han hablado de hermanas que tienen una hija enferma, escúchame, y escuchen todas las personas Sí. que están acá en el vivo. Los pastores le dijeron a esa hermana que su hija estaba enferma porque ella no diezmaba. Hemos llegado
Hemos llegado a una sinvergüenzura tremenda hoy en día. Tremenda. Y también pasó con tu mamita, Beatriz. Sí, Amén. sí nos pasó, sí nos pasó. Amén. Entonces, hay una persona que quiere subir, pero yo podría vengarme. Mira, el predicador Selvin quiere que lo suba. Y si yo me vengo de ti, Selvin, discúlpame, Beatriz, un poquito te voy a No, no hay silenciar. pro. Sí, sí, está bien. No se Un momentito. preocupe. Bueno, parece que ahí está. Y si yo te pago con la misma moneda, Selvin, Págame de una vez. y si te digo chao y te bajo al tiro como tú lo hiciste conmigo, No, no te bajé. Ya vas, yo no te bajé. sí, Ey, ahí está, ¿te está acuerdas? en YouTube. Alfredo, ahí está el video en YouTube. ¿Cuánto tiempo estuviste? No, pero no me dijiste, ¿sabes qué? Te tengo que bajar por esto, por Oh, esto. pero no, tú estuviste 2 veces. Una vez discutimos bastante. Yo tenía bastante gente, recuerda. Y luego otra vez sí te bajé, yo me acuerdo. Pero recuerda mi regla, es por mi regla. Tú eres tu anfitrión y tú tienes tu regla. Mi regla es que si yo pregunto algo de un texto y la persona no me recontesta el texto, entonces no tiene sentido. Entonces tú tienes tu propia regla, yo tengo las mías. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando del diezmo. Sí, ¿qué piensas tú del diezmo? ¿Estás a favor? ¿Piensas Oh, que que- es la ley, que no Que está tú, vigente? dependiendo de lo que tú ganas, así me lo tienes que mandar acá a Estados Unidos, en euros. No, para nada, estoy en contra. Tú sabes que yo por 25 años viví en carne propia lo que es el diezmo. Y luego cuando yo empecé a ver todas estas cosas, empezaron a disgustarme dentro de mí. Todo esto me empezó a mí a sonar. Lo del diezmo, ¿cómo te lo pongo? ¿Tú te congregaste Para en una iglesia empezar, evangélica? no, yo fui adventista del séptimo día por 25 años. ¡Wow! ¿Y cómo te saliste de ahí con Y, 25 años siendo adventista? bueno, yo le digo a la gente que los 3 lugares más difíciles de los cuales tú puedes participar y que no te sales así de fácil es la iglesia adventista del séptimo día, los mormones y los testigos de Jehová. No sales así nomás, porque son las sectas más grandes, más millonarias del mundo, que están más, y luego continúa, creo que es la iglesia bautista y luego las congregacionales, pero están ahí. Entonces el diezmo es una de las armas más grandes de manipulación, las más grandes de manipulación a nivel mundial, aunque digan que no, sí es cierto, porque imagínate una iglesia que tiene 500 miembros, ponle 500 miembros, acá dentro de Estados Unidos, que por lo menos que una persona puede llevarte son $70 semanal. Ahora ponlo que la persona, entre ellos hayan personas que lleven $250 a esta iglesia. Ahora, ¿por qué exigen el diezmo de esta manera? Porque tú sabes que ellos alquilan unos lugares lujosos, siempre dentro de la ciudad. Algunos empiezan a hacer una gran carpa, otros hacen una asociación con miembros que van a construir un templo y solo el predio les cuesta $800,000, por decir así. Entonces, tienen que recurrir a Malaquías 3:10. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y las ofrendas. Entonces, lo que yo enseño va con la Biblia siempre. Y si alguna cosa estoy predicando equivocada, Dios me lo va a revelar, porque estoy metiéndome en mi mente que solamente lo que dice la Biblia. Y tú no vas a encontrar después de la muerte de Jesucristo nadie que dio el diezmo ni nadie que lo recibió. Exacto. Nadie dio el diezmo, nadie lo recibió. No sé tú si has encontrado alguno para que me ayudes. No sé. No hay. Entonces, lo que sí tú encuentras en el Nuevo Testamento, lo que sí tú encuentras es que Pablo habla de la ofrenda y dice que ellos más bien hacían comitivas de personas que fueran a entregar esta ofrenda a los santos en Jerusalén. ¿Cómo la ves? Los propios pastores haciendo esto y ayudando en la ofrenda.
después de la muerte de Jesús y resurrección y exaltación, tú encuentras estos obreros estando involucrados, que dice que el pueblo ponía a los pies de los apóstoles, vendían sus casas, tenían todas las cosas en común, en unanimidad, sabían que era para la obra. Y lógico que de ahí comía Pedro, comía Pablo, comían todos, pero ellos trabajaban en una obra. No eran unas personas que esperaban en sus casas a que les llevaran los carruajes llenos de esto para ellos, no. Ellos, de hecho, las iglesias eran en las casas, no eran iglesias en grandes templos, porque eso lo comenzó Constantino a hacer esos grandes templos y catedrales para que todos llegaran al líder, no el líder se involucrara a conocer a cada ovejita. Y entonces, hoy en día, cuando hablamos de estas cosas, nosotros, por ejemplo, yo siempre soy el hijo del diablo, yo siempre soy el hijo de Belcebú, siempre soy el hereje. ¿Por qué? Porque como no concuerda con lo que ellos están diciendo, entonces yo debo de ser el hijo del diablo. No se dan la oportunidad de revisar lo que ellos están creyendo y de dónde lo están creyendo. Entonces yo te lo puedo leer. Por ejemplo, mira lo que dice 2 Corintios 9, verso 7. Cada uno debe de estar seguro en lo que haya decidido. ¿Dónde? ¿Por obligación? No, en su corazón. No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora, si tú te saltas en 1 Corintios 16:1, mira lo que dice. En cuanto al diezmo de los santos, deben de traerlo obligatoriamente. No, estoy leyendo la Biblia babilónica. La Biblia babilónica. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ya viste, para los santos. Esto no está diciendo que no da el salario a los predicadores, no. Pero la ofrenda tiene un propósito. Y no solamente es para el predicador, es para todo aquel hermano necesitado. Y una cosa que yo veo en el Nuevo Testamento es que siempre la ayuda es para el necesitado, ¿verdad? Nunca van a obligar al necesitado a tener que dar. Como el testimonio que diste hace un momento de la señora que se le enfermó su niña y le dijeron que no era por el diezmo. Eso es descabellado. Está fuera de la gracia de Dios. Tener que recurrir a una manipulación. Personas que supuestamente son tus líderes, que deben de estar ahí para ayudar a la perniquebrada, a la que no puede caminar. No, están para más bien la quebrada quebrarle la otra pata. Todas estas cosas al final del día, si no nos basamos en el texto bíblico, muy difícil, van a llegar a un consenso de qué realmente dice el texto y qué no dice el texto. Aún los que andaban con Jesucristo, si tú lees Hechos 24, 17, mira lo que dice. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. No está diciendo ofrendas al templo, presentar ofrendas ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y siempre que se hacían estas cosas, siempre notas que Pablo decidía con Timoteo, con Filemón, con Tito, que ellos se encargaran de que estas ofrendas fueran justamente repartidas a los santos, porque la iglesia da para los santos y da lo que es del pastor, ¿verdad? Lo que es del pastor es del pastor y lo que es de los santos es de los santos, pero que sea el líder, el pastor, que tome cartas en el asunto a que esto sí se reparta, sí se haga. Pero lo del diezmo realmente es un fraude completamente fraudulento, la forma que lo hacen. Es fraudulento. Así es. Bueno, Selvin, Dios te bendiga. Después vamos a hablar de Jesús. No te preocupes, siempre estamos ahí para atender a todo el mundo. Oye, pero no me bajé así, por último a la otra. No hables, no empieces, que no fue así, tú sabes. Ahí está el video en YouTube. Yo lo tengo en YouTube y no le corté nada, simplemente lo que hacía, repetir donde tú decías cosas, pero yo no le corto ni nada. Ahí está el video, no puedes decir que te bajé por bajarte. Así que ahí está el video. Es más, si me pasas tu número en privado, te mando el link para que lo mires. No te preocupes, sí. En este momento estoy en otra, pero ahí vamos a hablar con respecto a eso, no te preocupes. Chao. Listo, dale, feliz tarde. Chao. Bueno, vamos a subir a Álvarez de Boy y mi hermanita que recién está, le voy a decir a Beatriz, hermanita Beatriz. Sí, la voy a dejar ahora para subir a otra muy persona. bien. Me parece muy bien, Dios me lo bendiga. Gracias. Chao, un abrazo para ti. Chao, igualmente. Hasta luego, bye.
Hola, ¿se me oye? ¿Estás? Sí, sí, se me oye. Ya, cuéntame. Bueno, Dios te bendiga. ¿Tú estás a favor del diezmo o crees que el diezmo es para la iglesia? ¿Qué piensas tú? no, yo lo que pienso no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra, ¿vale? Vamos a ver. Lo que los hermanos no saben, muchísimos hermanos, es que no hay un diezmo. En el Antiguo Testamento hay tres clases de diezmo. Es decir, que si tuviéramos que pagar diezmo, son tres diezmos, hermano. Veo que hay cerca de 2000 personas. Enterarse de lo que estoy diciendo y escudriñar la escritura. Hay tres diezmos diferentes en el pueblo de Israel. No era un 10%, era un 30% de las cosas. Y otra cosa es que no era dinero. 33,3. 33,3. Exactamente. Mira, además, qué bien lo sabe. Mira qué bien lo sabe. Que no es un 30, era un 33. Tú lo has dicho. Y Perdón, no perdón, solamente perdón, 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 perdón. Perdón, me equivoqué. Un 23,3%. Me equivoqué, perdón. A esta hora como que no me están funcionando las neuronas. Porque eran tres bueno, diezmos. Dos sí, anuales, ahí tenía el 20% y uno era cada 3 años. Si se lo divides por 3 te da 3,3. O sea, 23,3%. ahí va. Para que tenga información todo lo que estáis escuchando. Que ojalá le abra los ojos a todo el que está ahí detrás. Otra cosa. Cada 7 años no se diezmaba. Porque creo que era un año sabático, porque no se sembraba, no se trabajaba, entonces no se recogía, no se llevaba el diezmo. Es decir, si el diezmo es cierto, ¿por qué nos enseñan que cada 7 años nosotros no tenemos que diezmar cada 7 años? ¿Por qué? Porque es una estafa, es un robo por la cara, vamos. Y más cosas. ¿Para quién era el diezmo? Para el pobre, para el huérfano, para la viuda y para el forastero. Es decir, que si fuera cierto, está muy bien que diga que hay que pagar las cosas de la iglesia, está muy bien que sí que, vale, todo. Yo no digo que no haya que comprar un aire acondicionado, vale, pero el diezmo no era para eso. Antiguamente no compraban alfombra, no compraban lámparas buenas, no, se repartía para el pobre, el huérfano, la viuda y el necesitado. Y eso no se hace en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque es una estafa. Tu amigo, perdón, espérame un chiquitito para darle la oportunidad un chiquitito a la Tsunamita. Tsunamita, Dios te bendiga. Parece que la Mi tengo hermano, silenciada. bendiciones. Ah, ¿me escucha? Yo, amén. Yo ni estoy a favor ni en contra, porque depende de en qué iglesia usted se congrega. Si usted es un pastor que yo veo que usted tiene amor por las almas y ayuda a los necesitados y a los pobres, que usted siempre está De mirando a todas la formas, mi viuda. nombre es Juan. O sea, si usted siempre está, que se le presentó una situación grande a los hermanos en la iglesia, que usted siempre está amando lo prójimo, que uno ve que usted está haciendo cruzada evangelística en la calle, ayudando, que la iglesia también paga los gastos, se pagan gastos, y cómo no da uno, hasta no digo yo un diezmo, no da más, porque en realidad un diezmo de $50 son $10, de $100 son de $100, son, 10 no, son dólares. $10. Ay, no es mucho. O sea, si tú lo pones a calcular, no es mucho. Es más la No, ofrenda. Tsunamita, pero estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Hay personas que ganan muy poco y les podemos sacar la décima parte y es súper poco. La pregunta es, ¿tú crees que el diezmo tiene que darse en la iglesia como doctrina de los apóstoles? Yo más bien creo, porque como dice que Yeshua es sacerdote por el orden de Melquisedec para siempre, y a Melquisedec se le dieron diezmos, que era la teofanía de Yeshua, el mismo Melquisedec. ¿Cuántas veces Entonces, Abraham le pues, diezmó? ¿Cuántas veces Abraham le diezmó a Melquisedec? todos ellos dieron un diezmo a Melquisedec, a Abraham, a Melquisedec, y si ¿Cuántas dieron los veces? diezmos para ayudar a los pobres.
No, porque como estaba diciendo el hermano que estaba ahí, que eso tenía su tiempo y su hora. Pues cuando a Jesús le preguntaron, él necesitó darle a César los atributos, y le tiró una moneda y dijo, a Dios lo que de Dios y a César lo que de César. Que tesorero era Judas y bueno, no sé si se robaba la ofrenda. No, pero Tsunamita, tú me estás sacando, me estás diciendo prácticamente que hay que supuesto a Melquisedec o la orden de Melquisedec. Pero Yo Abraham, le ¿cuántas digo lo veces diezmó? mismo que ¿Cuántas como veces diezmó Abraham? Escúchame un poquito. yo, ¿Cuántas veces diezmó Abraham a Melquisedec? ¿O alguien más que le haya diezmado a Melquisedec para que podamos decir no, que solo Abraham le dio efectivamente... el diezmo a él, pero no sé cuántas veces, pero hubieron más que Pero bueno, dieron diezmo. Porque acuérdense que Tsunamita, el diezmo era en el antiguo pacto, ok. Después que se rompió el velo, es otro pacto. Pero yo lo que quiero decir es que yo no me gustan que los pastores manipulen a la gente que si no diezman, y que te va a caer Malaquía. Está maldito por maldición, porque como dijo el hermano ahí, era cada un temporada, no era siempre. Pero siempre y cuando los pastores ayuden a los pobres, supongamos ya que ya tú lo haces de costumbre o por temor a Dios, que tú crees que te va a cerrar la bendición y la ventana. Y diezma, délo en un lugar donde ayuden a los pobres, porque si yo le voy a mi pastor con un problema que me están botando de la casa, y debo 3 meses rento, 4, y yo diezmo en esa iglesia, a mí no me ayudan, pues está fea la vaina, porque después que usted en la pandemia a un muchacho casi se suicida porque lo estaban matando el apartamento y llamó a su pastor donde él diezmaba muchísimo dinero, que presentó pruebas en las redes y no le ayudaron. Y hay un pastor que metió preso a una familia porque no diezmaron y los niños lloraban y llegó la policía. Yo no sé cómo la policía se prestó para venir y que agarrar a esa gente presa, porque si a mí en una iglesia me llama la policía porque yo no diezmo, hago una demanda para que me devuelvan el último centavo, porque para mí eso no es ningún pastor. Un pastor vela por las ovejas. Yo no creo que el diezmo sea una obligación así como que te ponen una pistola, o lo da o te muere o te mata o Dios te jodiste con Dios. bueno, amiga Tsunamita, espera muy chiquitito, te voy a silenciar un poquito, que ya hablaba mucho. El diezmo no es voluntario, el diezmo nunca fue voluntario. El diezmo es un impuesto. Lo fue un impuesto, igual que lo hacen los gobiernos hoy. Cuando se les cobra un impuesto a las personas por el petróleo, por la gasolina, eso va en ayuda social para gastos sociales en los países. El diezmo fue exactamente lo mismo, porque los levitas ayudaban a los levitas que no tenían posesiones ni tierra, como no sembraban, no tenían animales, entonces se les daba el diezmo y a los pobres, a la viuda, al huérfano. Entonces, quiero saber la opinión, discúlpame, de Álvarez, Dios te bendiga. Dios los bendiga. No, pues yo no estoy a favor del diezmo. Yo nada más, yo tengo nada más algo que compartir sobre el tipo de diezmo que debemos de dar. Pues si realmente somos bendecidos de parte de Dios, nosotros mismos con esa bendición tenemos que repartir a los pobres, a todos los que están hambrientos, sedientos. Porque mismo la palabra dice, me vistes forastero, me diste de comer. Exacto. Me vistes mendigo, me diste. Entonces, ahí yo veo que un diezmo es para eso, pues ayudar a los necesitados y no ayudar a los que ya tienen, porque también dice la palabra que se los des a alguien que no te va a pagar nunca, ¿sí? Que le des ese apoyo que cuando tú dice que cuando tú hagas un banquete no invites a alguien que te lo va a pagar, sino que se lo des a alguien que nunca te va a pagar, porque ya está pagado de parte de Dios. Pero mira, yo entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo y comparto absolutamente contigo. Pero ¿por qué diezmo? ¿Por qué no puede ser ofrenda? ¿Por qué diezmo? ¿Por qué tú hablas del diezmo como si estuvieras completamente seguro que hay que darlo hoy día? No entiendo. Ya sea a los pobres o a los pastores. ¿Por qué tú hablas del diezmo? No es decir dar el diezmo, sino dice la palabra de Dios que Dios bendice al dador alegre. Entonces, a todo aquel que da el diezmo a alguna iglesia, no lo da de corazón. Yo lo siento, yo lo imagino, porque según como prospere uno, pues tiene que dar según ellos el diezmo. Entonces, no es nada más el diezmo, sino
Porque el texto, mira, te lo voy a leer. Te lo voy a leer 2 Corintios 9, mira. Te lo voy a leer, y a los amigos que están a mí también acá, ministro también. Le voy a leer 2 Corintios 9 lo que dice. Mira, 2 Corintios 9 dice, dice, pero esto digo, que el que siembra escasamente cosechará. Y dice, cada uno de, versículo 7, 2 Corintios 9, cada uno de como propuso en su corazón. Claro. Aquí ya no se está hablando nada de diezmo, porque el diezmo no puede proponer lo que hay en tu corazón. El diezmo es una imposición, un reglamento, algo fijo. Pero aquí Pablo está hablando de otra cosa. Dice, cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros muchas cosas. Pero acá está hablando de que tú tienes que dar generosamente, de acuerdo a como tú hayas sido prosperado, con un corazón alegre. Acá no está hablando absolutamente nada de diezmo, Pablo. De hecho, Pablo ni siquiera habló de diezmo a la iglesia, nunca. Nadie diezmó de los cristianos gentiles. Entonces, ¿por qué seguir hablando de diezmo? Que hay que ayudar, no, que yo también puedo ayudar con mi diezmo a los pobres. Está bien ayudar a los pobres, hay que hacerlo. Pero la palabra diezmo, la palabra diezmo queda en la ley, amigo Álvarez. Sí, sí entiendo. De hecho, yo he escuchado a varios, mire, he escuchado a varios católicos, sacerdotes, que ellos se mantienen, hay unos que son leales y dicen ellos que ellos se mantienen con lo que la gente les da, que ya les da un puerquito, ya les da, o sea, les dan comida, y con eso se mantienen. Entonces, yo solamente digo que pues todo lo que Dios nos da, y si nos los da en abundancia o no nos los da, tenemos que ser dadores y dar todo eso con alegría. Entonces, porque Dios multiplica, ¿sí? Entonces yo no estoy a favor del diezmo. Es Ver, nada más lo único. discúlpame Álvaro, un poquito, lo voy a preguntar a ministro. ¿Ministro todavía está? Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has visto algún texto que haya enseñado algún apóstol en el Nuevo Testamento tocante al diezmo? Para que la iglesia diezmara, por ejemplo. ¿Has visto algún texto? Verá, no es que no, en el Nuevo Testamento no lo hay, si es que hoy día lo han cogido como estafa, hermano. Si, lo que usan, uno de ellos es Mateo 23. Me había diezmado, cuando dice sin dejar de hacer aquello, hablándose al diezmo, pero ahí está hablándole a dos israelitas, no le está hablando a la iglesia. ¿Sabes? Y como eso, todo, es que eso lo han cogido como un negocio hoy día. El diezmo, además, yo iba a decir lo que tú has dicho. Pablo dice conforme, fíjate, no solamente dice conforme diste tu corazón, no, dice conforme ha sido prosperado y conforme diste tu corazón. Es decir, si la persona no ha sido prosperada y ya le dice, no, que tiene 400 euros para dormir, tú da tu diezmo, que Dios, vamos, súper espirituales, no existe el diezmo en el Nuevo Testamento. Hay una manipulación de la palabra porque lo que hay es un negocio. Yo estuve un montón de tiempo diezmando, tuve 10 años diezmando. Y cuando a mí el Señor me abrió, sí, 10 años tuve, además yo soy vendedor ambulante, lo que vendía, yo siempre apartaba mi diezmo. ¿Sabes por qué? Y además te voy a decir la verdad, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Por malaquía. Pero cuando yo me di cuenta de que ya Cristo se había llevado toda maldición de mi vida, de que no hay maldición en mi vida porque Cristo en la cruz del Calvario se llevó toda maldición, y de que yo no le estaba robando a Dios si yo no daba el diezmo, ahí el Señor me abrió los ojos, porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que se llevó toda la maldición, hermano, en aquella cruz, en la cruz del Calvario. Es una estafa muy grande que están haciendo a las personas. Y hay que abrirle los ojos y decirle, lo que tú estás diciendo es que ni un apóstol, ni nadie se ve en el Nuevo Testamento donde hable, y además Pablo lo dice claro, conforme tú has sido prosperado, si quieres ayudar a la iglesia, ayuda. Y es que... Amén. Hermanos, voy a tener que, discúlpenme,
Me hubiese gustado seguir hablando más, pero la verdad que tengo que hacer cosas en este momento y la verdad que yo vengo de otro en vivo, ¿ah? Mi otra cuenta de TikTok, la cual habían, no sé cuántas habían, como 3.000 personas, y resulta de que ese en vivo lo denunciaron y tuve que pasar a esta cuenta, así que me queda súper poquita carga, así que le agradezco por haber estado, Álvarez, la tsunamita, Gracias, ministro. gracias. Dios lo bendiga, gracias. Dios le bendiga a usted, un abrazo. 4.200 personas había en el en vivo del Aquí estoy diezmo del otro aprendiendo, lugar este y tema está lamentablemente, muy profundo. Dios te bendiga, tsunamita. Siempre y cuando no nos llame la policía, el pastor, y Gracias no por darme metan preso. oportunidad. Bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Chao, Entonces, bendiciones. lamentablemente, hay personas que de Dios, la que te dice si efectivamente tú tienes que diezmar o no diezmar. Entonces, hay personas que siguen tradiciones. Yo he conocido pastores jóvenes en este tiempo que sus padres fueron pentecostales y diezmaron toda su vida. Entonces, ellos también siguen la misma tradición. Lamentablemente, hay muy poco estudio comprometido en las personas que enseñan el diezmo. Entonces, yo le recomiendo a los hermanos y las hermanas que lo bíblico, uno tiene que ser generoso con la obra, claro que sí. El obrero digno de su salario, claro que sí. Pablo enseñó a generar donativos los primeros días de la semana, semanalmente, y ayudar a las personas. Pero lamentablemente hoy día el diezmo en las congregaciones es una tradición. Y Jesucristo estuvo en contra de la tradición, amonestando a los fariseos y escribas que habían quitado el mandamiento por sus tradiciones. Entonces, los mismos fariseos y escribas hay hoy en el sentido de que no enseñan, por ejemplo, en vez de estar enseñando una tradición como el diezmo, ¿por qué no enseñan si hay algún alma, algún hermano o hermana que está pasando una dificultad económica para poder ayudarla? ¿O por qué no generar recursos para ir a repartir a los pobres? Sino que el problema es que lo que vemos en estos tiempos, sobre todo en mega iglesias o iglesias medianas hacia arriba, es que están acaparando recursos, y como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, vemos a pastores, ovejas, no vemos ovejas raquíticas, pero pastores gordos. Vemos ovejas que han sido trasquiladas, que están raquíticas, flacas, pero vemos a pastores gordos. Entonces, nosotros no debemos hacer así. Nosotros tenemos que tener el sentido de Jesucristo. Dice Jesucristo, lo voy a leer, Hechos 20:35. Mira lo que habla Jesucristo. Este es el sentir de Jesús, es el sentir de la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de los Hechos. En Hechos 20:35, si no me equivoco. Mira lo que dice. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el sentir de Jesucristo. Ese es el sentir que tiene Cristo. Eso lo habló Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y lamentablemente vemos ministerios hoy día en Latinoamérica muy gordos. Ministerios tremendamente bendecidos, entre comillas, por algo que no es bíblico para la iglesia, y tienen lamentablemente que no se está dando lo que se está recibiendo. Si a Dios nos prospera, es que para que también nosotros podamos compartir con los pobres, con los necesitados, con la oveja que necesita, con niños que están en la delincuencia, en la pobreza, inmigrantes que vienen de otros países. Entonces, está bien ayudar al obrero, sí, claro que sí, es bíblico, pero con ofrendas. Y se debe enseñar al pueblo de Dios a ofrendar con generosidad, porque hay muchos que en la iglesia ofrendan así como hay pastores sin vergüenza, hay hermanitos sin vergüenza que dan una chaucha, dan una moneda de peso, de 10 pesos en la ofrenda, cuando el mismo Jehová, en el texto de Malaquía, dice que le traían lo cojo a Jehová, le traían lo tuerzo. No solamente eran ladrones robándole el diezmo a Jehová o las ofrendas, sino que también le daban de lo más malo,
de los corderos, de la oveja, lo cojo, lo ciego, lo manchado, le dan lo peor a Dios. Cuando si hay ofrenda, nosotros tenemos que gestionar que esos obreros que trabajan para el Evangelio vivan dignamente. No estamos hablando de que sean millonarios ni multimillonarios, pero debemos ofrendar a ellos, a los que nos están sirviendo, a los que nos están entregando el mensaje. Tenemos que ser consecuentes con lo que nos habla Pablo. Hay que dar una ofrenda agradable, una ofrenda como la de Abel, que fue acepta a los ojos de Dios, no una ofrenda mezquina como la de Caín. Entonces tenemos también pastores ladrones, claro que sí, o que no trazan correctamente las escrituras, pero también tienes un pueblo que no es generoso. Entonces, el pueblo tiene que ser generoso. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan comer, hay pobres, hay hermanos y hermanas que están pasando una situación económica mala, y también el pastor, su familia, que trabaja para el Evangelio, también tiene que vivir de ello, no de diezmos, sino de ofrendas. Eso es lo bíblico. Eso es lo que habla Pablo. Dios les bendiga, amado. Se me va a cortar la transmisión. Un abrazo a todos los que han participado en este en vivo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a todos los hermanos y hermanas que están abriendo los ojos con respecto a este tema, porque para que no los trasquilen más a las ovejas, para que no engañen más a las ovejas, para que tú también te pongas a escudriñar la palabra de Dios y no seas engañado. Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de los hermanos que nos ven en Latinoamérica. Dios les bendiga. Chao, chao. Nos vemos a la tarde. Vamos a ver si la otra cuenta podemos hablar a la tarde del Shabbat. Y vamos a hablar del Shabbat. Y vamos a hablar del Shabbat en la otra cuenta que tengo. Así que no se olviden, a las 5 de la tarde, 5 y media, vamos a hablar del Shabbat. Si efectivamente el Shabbat hay que guardarlo o no, lo vamos a ver hoy día. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bendiciones.